¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto tenerlos ya conectados. Vamos a dar inicio con nuestra clase de contabilidad gubernamental y de esta forma sincrónica vamos a continuar con los ingresos corrientes. Fíjense, los voy a poner en corriente de lo que vamos, básicamente, valga la redundancia. Hemos estado viendo ingresos corrientes hasta el momento y dentro de su integración, que está integrados por estos 7 pasos, solamente hemos podido observar ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Aún faltan estas 5 integraciones o estos 5 bloques más con los cuales se completan los ingresos corrientes. Sin embargo, quisiera recordar y aclarar que dentro de cada uno de estos escalafones o estas integraciones, estos dos, ingresos tributarios y no tributarios, son los que llevan más trabajo o más jornalización. Por lo tanto, si lo vemos inclusive a nivel de líneas utilizadas en mi documento, pues la mitad de las líneas están en estos dos temas y los otros 5 temas básicamente hacen lo mismo que estos dos. Entonces, digamos que vamos a la mitad de los ingresos corrientes. Por lo tanto, vamos a trasladarnos a la sección donde íbamos. Últimamente trabajamos lo de UCI según criterios de cobro y trabajamos la jornalización de los ingresos no tributarios, de estos que serán derechos, tasas, contribuciones, arrendamientos, multas e intereses. Entonces ya hemos terminado esta sección. Ahora vamos a iniciar con el inciso C, como les mencioné hace un momento, y quise recordar con ustedes para entrar en contexto. Vamos con el inciso 3, que prácticamente es el de, un segundo acá, vamos a ampliar esto un poquito más, creo que sí se podía ampliar otro poquito, hasta ahí, yo creo que quedó igual. Bueno, vamos acá, con esto que sería inciso C, jornalización de las contribuciones a la seguridad social y previsión social. Entonces, veamos esto. Quiero recordarles que en esta clase, compañeros, vamos a estar trabajando parte teórica y parte práctica y yo ya platiqué con ustedes respecto a la importancia del cuaderno y la validez que va a tener este respecto a las clases, o sea, lo que se desarrolla aquí y a lo que se pide acá en la clase, más que en los campos. Entonces, vamos aquí. Dice así, con respecto a las contribuciones a la seguridad social, debo recordarle que estoy trabajando el libro de Introducción al Estudio de la Contabilidad Gubernamental del profesor José Ernesto Molina de Editorial Gema. Y este punto él lo trata de la siguiente manera. Establece que las contribuciones a la seguridad social son prácticamente los pagos obligatorios y voluntarios en concepto de aportes patronales y personales destinados al pago de beneficios de la seguridad social. Todo esto en el cuaderno, por favor, jóvenes, y cada cosa que veamos durante la clase, ¿verdad? Vamos aquí. Número 1. Primero, tenemos esos aportes para la previsión social. Aquí hablando específicamente de jubilaciones, pensiones y retiros. Tenemos el número 2, que sería prácticamente de esos aportes para seguros sociales, como ya en situaciones de accidentes, enfermedad común y embarazo. Que esto lo podemos relacionar muy bien con el tema de X, ¿verdad? Entonces, aportes para la previsión social, jubilaciones, pensiones y retiros. Básicamente sería como un tipo de IPS, ¿verdad? Invalidez, vejez y sobrevivencia. Y aportes para seguro social, accidentes, enfermedad común y embarazo o maternidad. Entonces vamos acá. Eh, ¿Cuál es la base legal de esto? La base legal es la ley de clases pasivas, el decreto 63-88, ¿sí? Para que ustedes lo puedan buscar y pues observar y tener ahí la base legal. Las cuotas laborales se sujetan a la siguiente tabla de previsión social. Entonces, en este caso, vamos a ver una pequeña tabla acá. Básicamente sería desde 400, un centavo, hasta 2,000 quetzales que se tenga, se va a aplicar un 10%, ¿verdad? Los porcentajes de la escala se aplicarán así. Entonces vamos a ver acá en este caso. Otra vez, de 2,000 un centavo a 4,000, un 11%, de 4,000 un centavo
a 6,000, un 12%, de 6,000 un centavo hasta 8,000, 13%, de 8,000 un centavo a 10,000, 14%, y de 10,000 un centavo en adelante, 15%. Entonces, básicamente, se pudiera decir que la base para la aplicación sería primero sueldos o salarios base, ¿verdad? Entonces se aplicaría sobre ellos. También se pudiera aplicar sobre los pasos salariales o complemento del salario inicial. ¿Sí? Aquí creo que ahí se logra ver bien, muy bien. Y número 3, derechos escalafonarios, ¿verdad? De esto ya hemos hablado con respecto a pasos salariales o complementos del salario inicial. Claramente pudiéramos aplicarlo sobre un gasto de representación, por ejemplo, una dieta. En derechos escalafonarios, hablando de los maestros, que es por escalafón, ¿verdad? Entonces también pudiera aplicarse. Y sobre bonificaciones de emergencia también, pues también es aplicable, son aplicables estos porcentajes. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Las cuotas laborales a la previsión social serán descontadas por el Ministerio de Finanzas Públicas de las remuneraciones de los trabajadores tengan en una nómina mensual. Deben ser remitidas, disculpen aquí, deben de ser remitidas al Ministerio de Finanzas Públicas en un plazo no mayor a 5 días hábiles después del pago de nómina mensual o quincenal. Regularmente en el caso de las clases pasivas es mensual, entonces digamos que en los siguientes 5 días hábiles se debe pagar eso a la seguridad social, ¿verdad? Entonces, regularmente a nivel de Estado, las clases pasivas reciben su sueldo entre el 28 y 30 del mes, entonces estaríamos hablando entre el 2 al 5 del siguiente mes que deberían de pagarse como máximo, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar aquí. Vamos a seguir con aportes para seguros sociales. Vamos con esta parte teórica. A los trabajadores estatales se les descuenta de su salario el 3% como aporte al seguro social. Aquí estoy hablando básicamente de la cuota laboral, de X. Y esto es bien importante porque en teoría esto, pues pudiéramos decir que ya lo vimos en cuestión de la nomenclatura al inicio, si no estoy mal, de la tercera unidad, cuando vimos ingresos y descuentos de los funcionarios públicos, y ahí nos percatamos que en cuestión de X, la laboral que regularmente nosotros en años anteriores y todavía en este año a nivel de la práctica supervisada la trabajamos a 4.83, la laboral para el sector privado, perdón, para el sector público es del 3%. Entonces, aquí, respecto a eso, el análisis. En cuanto a cuota patronal, se pagan que pagan las entidades públicas al IX como aporte al Seguro Social. Hablamos de accidentes, enfermedad común y embarazo. De sus trabajadores, esta es del 7% de sueldos pagados. Entonces, aquí la cuota patronal sería del 7%. Muy bien. Entonces, vamos acá. Vamos con la parte de enunciados de la parte práctica y vamos acá. Vamos a tener el primer enunciado que dice así, ya para entrar en materia, ¿verdad? Supongamos que cierto día el Ministerio de Finanzas Públicas registra un depósito, ojo que ahí está la clave, primero, quién es el que hace la transacción y segundo, qué hace, que es un depósito, a una cuenta del Fondo Común proveniente de contribuciones a la previsión social. Entonces, a la previsión social, recuérdense que es para jubilaciones, pensiones y otros. Y recuérdense que es el Ministerio de Finanzas Públicas porque este es el que descuenta de los bancos del sistema de las nóminas los porcentajes que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, esto es a previsión social. Entonces, básicamente, los aportes para la previsión social de clases pasivas quedaron así. Vamos a tener, esto se los da el mismo enunciado. Uno, contribuciones de los trabajadores, o sea, algo laboral, 125,000. Y el número 2, como parte patronal, contribuciones por 175,000, para un total del depósito de 300,000 quetzales, ¿verdad? Entonces,
Básicamente así nos quedaría nuestro enunciado. Entonces vamos aquí con esto. Vamos a continuar el correlativo con partida 10. Esta la vamos a trabajar, si gustan, la vamos a trabajar en fecha 25 de septiembre, en los últimos días del mes, 25 de septiembre, y vamos a verificar acá. Básicamente, jóvenes, si el Ministerio de Finanzas Públicas hizo un depósito a cuenta de fondo común, lo que debemos de cargar es la 1110, ¿verdad? En lo que sería activo disponible, en 1112, lo que sería bancos. Recuerden que estamos utilizando la nomenclatura gubernamental de Editorial Alenro, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí. Y cargamos también lo que sería 1112.01 en fondo común. ¿Sí? Entonces, de ahí ya pudiéramos hacer el cálculo. Bueno, vamos ahora con, solo denme un segundo, vamos a verificar aquí. Ahí está. Entonces, fondo común, un total de 300,000 quetzales, ¿verdad? Que sería la sumatoria de tanto contribuciones de los trabajadores como patronales. Y vamos al abono. En cuestión del abono tendríamos 5,130 contribuciones. Quisiera que buscaran esta cuenta en su nomenclatura. Deberíamos de tener el grupo contribuciones a la seguridad social. Y dentro de este buscaríamos la cuenta 5,131, que sería contribuciones para la seguridad social, para la seguridad social. ¿Ya? Y aquí entonces a nivel de imaginaria, de columna imaginaria, bien que pudiéramos anotar a fin de poder describir aporte laboral, los 125,000 y aporte patronal, los 175,000, por el hecho de que no existe una subcuenta dentro de esta cuenta, contribuciones para la seguridad social. Entonces, hacemos la línea de saldo y ya abonamos los 300,000 quetzales, que es la sumatoria de estas, ¿verdad? En la segunda columna y ya colocamos como descripción registro contable de los ingresos provenientes de contribuciones a la seguridad social y ya cuadramos con 300 y 300. O sea, lo único que hicimos para este caso fue registrar el fondo común, el ingreso a fondo común, y creo que la cuenta especial en este caso es el grupo 5,130, específicamente la cuenta 5,131 en contribuciones para la seguridad social. ¿Verdad? Muy bien. Entonces ahí se quedaría esta partida y como les dije, así se quedaría el inciso C, que el inciso C si lo ven es este que trabajamos acá y sería la tercera integración, jornalización de las contribuciones a la seguridad y previsión social. Ahora pasamos al siguiente enunciado que sería el D, la cuarta integración, que es la jornalización de la venta de bienes y servicios de la administración pública, ¿verdad? Entonces, vamos acá. En este caso, vamos con de una vez vamos con el enunciado, ¿sí? En este caso, vamos a suponer que se reporta un depósito en el fondo común de 150,000 quetzales producto de la venta de textos escolares, perdón, y 75,000 producto del cobro de cuotas de estudios de instituciones educativas públicas. Por ejemplo, que exista una autorización para algún cobro en las escuelas, pues entonces ahí están los 75,000 y por algún material que se les repartió que tuviera algún costo, pues entonces ahí están los 150. En este caso son ventas de bienes y servicios de la administración pública. Entonces, como en este caso el reporte también va a fondo común, entonces no habría tanto problema. Vamos a tratar de hacerlo igual en la misma fecha. Vamos acá. Y tendríamos prácticamente lo siguiente. 1,110 en el caso de activo disponible, 1,112 para bancos y como fue fondo común, como les decía, 1,112.01 para fondo común. Aquí en teoría pues deberíamos de sumar prácticamente esos dos datos que nos dio el enunciado, 150,000 que se recibió por venta de textos escolares y 75,000 que se dio por el cobro de cuotas de estudio. Entonces tenemos un total de 225,000. Muy bien. Ahora
abonamos ya a la de ingreso. ¿Ah? Como estamos viendo la jornalización de ingresos corrientes, cuando hablamos de ingresos corrientes, solamente para recordar, son aquellos que se dan con eventualidad, ¿verdad? O sea, que se dan de forma repetitiva, quizá no a diario, pero sí constantemente. Entonces acá vamos a buscar el grupo 5140. En este grupo van a encontrar las ventas de bienes y servicios de la administración pública, que básicamente alude a el inciso D o la integración 4, ¿no? Y buscamos la cuenta 5141 para la venta de bienes. Aquí en la venta de bienes que pudiéramos colocar que es por venta de textos escolares y colocamos ya los 150,000. Muy bien. Ahora, en el otro caso hay también una venta de servicios, que es un cobro de cuotas de estudio de instituciones educativas. O sea que aquí básicamente lo que se está cobrando, el cobro de cuota, fue por el servicio de educación que se tiene. No es que se haya vendido un producto, sino más bien se prestó el servicio. Entonces, en este caso, también la aclaración, ¿verdad? Esto es poco común en el caso del cobro de cuotas de estudio, ¿verdad? Porque ahí no es del todo así. Sin embargo, aquí tenemos la venta de servicios solo para ejemplo. Y aquí tenemos lo que sería servicios educativos, inscripción, por ejemplo. Entonces ya colocamos aquí los 75. Muy bien, y ya prácticamente hemos terminado. Registro contable de la venta de bienes y servicios de la administración pública, 225,000, y aquí por lógica 225. ¿No? Y con eso pues ya tenemos lo que sería parte de la venta de bienes y servicios de la administración pública. Muy bien, ya vamos con la integración 4. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente integración, que es la jornalización de los ingresos de operación. En el caso de los ingresos de operación, vamos a tener básicamente venta de bienes, por ejemplo, pero antes de esto vamos a tener esta pequeña parte teórica que dice así: la jornalización de los ingresos de operación básicamente comprenden la totalidad de los recursos provenientes, ojo, aquí está la clave, de la venta de bienes o prestación de servicios que realizan, que dice por acá, empresas públicas. Y por eso la importancia de aquella segunda unidad, quizá donde estuvimos viendo toda la integración del sector público y cómo es que existen empresas públicas y que éstas realizan sus operaciones con el objetivo principal de generar una rentabilidad, ¿verdad? Para el Estado. Entonces, por eso dice aquí que se hacen y que hacen el objeto principal de su actividad. Entonces, aquí vamos a tener un primer ejemplo que sería la venta de bienes. Básicamente la venta de bienes, como ya se sabe aquí, que ingresos de operación es de las empresas públicas y recae sobre venta de bienes o prestación de servicios. La venta de bienes básicamente comprende los recursos provenientes de la venta de mercancías o productos industriales o comerciales que realizan tanto el mercado interno como el mercado externo. O sea, a nivel nacional o internacional, la venta de mercancías representaría parte de estos ingresos de operación. Entonces, básicamente, aquí pudiéramos hablar de venta de insumos agrícolas, por ejemplo, las exportaciones, ¿sí? Venta de productos agropecuarios o forestales, venta de artículos alimenticios procesados, por ejemplo, en este caso nosotros sí trabajamos esto en cuestión de a nivel nacional, pues artículos alimenticios ya procesados, por ejemplo, el café, aunque también en su mayoría son insumos agrícolas, ¿verdad? Que es la materia prima, sin proceso de transformación. Venta de artículos manufacturados y venta de otro tipo de bienes. A esto entraría, en teoría, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el ejemplo práctico de una vez de esto. Supongamos que el Ministerio de Salud, que es una entidad que pertenece al gobierno central, deposita la cantidad de 500,000 quetzales producto de la venta de medicamentos. Entonces, en este caso, una empresa
pública vendió 500,000 quetzales de puro medicamento, ¿no? Entonces, en este caso, vamos acá con la partida 12, dándole correlativo a esto. Vamos a ponerlo en fecha 25 de septiembre y vamos acá. Tendríamos entonces lo que sería la 1110, que sería activo disponible. En la 1112, bancos, 1112.01, fondo común. Aquí quisiera aclarar o recordar más bien que cuando el enunciado carece de información respecto hacia dónde va este dinero o hacia dónde está destinado, entonces lo mandamos a fondo común, ¿verdad? Entonces, en este caso, mandamos a fondo común los 500,000 quetzales y la clave de esto ahora, que el tema o la integración 5 es la jornalización de los ingresos de operación, vamos a buscar en la clase o en el grupo, perdón, 5,210, que serían otros ingresos percibidos. Aquí vamos a hallar la cuenta 5,213, que sería otros ingresos de operación. Y es aquí donde pudiéramos colocar a nivel de imaginaria o de complemento de información o como cuenta auxiliar la venta de medicamentos, ¿verdad? Entonces aquí como otros ingresos de operación y mandamos los 500,000 quetzales, ¿verdad? Que conste que en las partidas que hemos estado haciendo he tratado de marcar básicamente las cuentas que son el corazón o el énfasis de cada una de las integraciones que hemos visto, desde la previsión social, venta de bienes y servicios de parte de la administración pública y ahora los ingresos de operación en venta de bienes por parte de empresas públicas, ¿verdad? Entonces, ojo acá. Tenemos como explicación registros contables de la venta de bienes de la empresa pública y tenemos los 500 y los 500,000. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya estamos hasta acá con esta partida, ¿no? Vamos con otro ejemplo, siempre dentro de los ingresos de operación, que sería venta de servicios. Hasta ahorita trabajamos la venta de bienes o productos y ahora venta de servicios. La venta de servicios jóvenes básicamente comprende esos recursos provenientes de las ventas de servicios realizados por las instituciones que tienen como objetivo principal de su actividad la prestación de los mismos. Recordemos que aquí todo recae sobre empresa pública. Entonces, en este caso, para ejemplificar la forma en que se registran los ingresos de operación por la venta de servicios, podremos utilizar como ejemplo al Instituto Nacional de Electrificación, lo que se conoce como INDE, la cual es una empresa pública no financiera, según el clasificador institucional del sector público, del Manual de Clasificaciones Presupuestarias, pero que aún así presta un servicio, ¿verdad? Entonces, entre esos pudiéramos colocar servicios, hablando de institución, ejemplo INDE, ¿verdad? Pero en cuestión de ejemplos de servicio, pudiera ser servicio de energía eléctrica, servicio de telecomunicaciones, servicios portuarios, servicios públicos, municipales, entre otros, ¿verdad? Entonces, vamos ahora con el enunciado, si no estoy mal. Vamos a ver aquí. Ah, bueno, en cuestión de los servicios públicos municipales, esto también es bien importante porque aquí pudiéramos hablar, por ejemplo, de la recolección de basura, que sería un servicio que se presta. También pudiéramos hablar del servicio de alcantarillado, servicio de agua potable, por ejemplo, también pudiera ser de esto. También los rastros públicos o rastros municipales y el derecho de piso, que sería básicamente parte de esos servicios públicos municipales que se prestan a nivel de ingresos de operación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos con nuestro ejemplo de una vez. Y vamos a suponer en este caso que el INDE, como ejemplo que les decía, emite una factura a una entidad privada con valor de 336,000 quetzales con el IVA incluido.
por concepto de la venta o el suministro de energía eléctrica generada. Y si dicha factura no ha sido cobrada aún, la operación se registra de la siguiente manera. Entonces, veamos aquí cómo nos va a quedar la partida. Vamos con partida número 13. Aquí vamos a realizar como una etapa de lo devengado, ¿verdad? Entonces, ojo acá. Entonces, no de lo percibido, por el hecho de que va a existir como una cuenta por cobrar. Digo, para variar un poquito, ¿verdad? Porque si no todo lo mandamos a fondo común, entonces en este caso, como decía el enunciado, si dicha factura no ha sido cobrada aún, entonces existirá una cuenta por cobrar por parte del Estado. Entonces, vamos acá. Vamos con 1130 que sería activo exigible, a diferencia de la 1110, que era activo disponible. Aquí aperturaremos una por cobrar. 1130 en la 1131, que sería cuentas a cobrar a corto plazo. Y buscamos la 1131.01, cuentas comerciales a cobrar a corto plazo. ¿Por qué comerciales? Por el hecho de la empresa pública y que se está generando un ingreso de operación. Esto básicamente no es propio o no es la esencia o como dije anteriormente el corazón de lo que sería el registro de ingresos de operación. Esto básicamente solo es un cambio para no mandar todos los ejemplos a fondo común. Es la forma en la cual va a ingresar el dinero. En este caso se va a calcular lo de vengado, ¿verdad? Porque no está ingresando. Entonces, no sé si aquí habrá alguna anotación, si no lo vamos a colocar por aquí, que esto es respecto a la etapa de lo de vengado. Si gustan, vamos a colocarlo acá. Etapa de lo de vengado. Muy bien. Entonces, sigamos. Aquí, ahora sí, vamos con la cuenta de interés respecto a los ingresos de operación. Básicamente, vamos a pasar a lo que sería la 2110. Y ahora les explico por qué. Fíjense que el enunciado mencionaba que había una factura del INDE como empresa pública eh, de 336 con el IVA incluido. El tema del IVA ha sido un tanto controversial, aunque ustedes recuerdo que lo captaron muy bien en bancaria cuando se les mencionó que el IVA no se le iba a calcular a bancaria o en el curso de bancaria por el hecho de que los bancos están exonerados de este impuesto. Ahora bien, sí lo hemos considerado para algunos cálculos, por ejemplo, de impuestos sobre la renta en bancaria, por ejemplo, en el arrendamiento de una propiedad. Previo a calcular el ISR, se calcula el IVA para poder extraer este del cálculo del ISR y entonces ya determinar cuánto es de impuesto sobre la renta. En el caso de la gubernamental, sí debiéramos de considerarlo tanto en ingreso como en este caso en la prestación del servicio. Básicamente, si se está prestando un servicio, la empresa pública tendrá que responder hacia las arcas del Estado un IVA débito fiscal o un IVA acreedor, o en otras palabras, un IVA por pagar. Entonces, digamos que la empresa pública como tal sí tendría una cuenta por pagar. Por eso que utilizamos la clase 2 para las cuentas de pasivo. Entonces tendríamos 2110 en lo que sería cuentas a pagar a corto plazo, en la 2116 que serían otras cuentas a pagar a corto plazo. Y acá quiero que vean la subcuenta 5 que habla precisamente del débito fiscal equivalente o igual al IVA por pagar. O sea, el sinónimo sería IVA por pagar. ¿Verdad? Entonces ahí, inclusive, pudiéramos utilizar una subcuenta que sería la 2116.0501 en IVA débito fiscal. Y ahí entonces calcular. ¿No? En el caso, para hacer los cálculos, quizá no había colocado yo la cantidad en cuentas comerciales a cobrar a corto plazo. En este caso, vamos a ingresar o como cuenta por cobrar irá todo, 336,000. Y en el caso del IVA débito fiscal, pues iría a aquella operación
básica de tomar el precio factura, dividirlo dentro de 1.12 para establecer precio costo o valor sin IVA y sobre este la aplicación del 12% como tipo impositivo del impuesto al valor agregado, teniendo un IVA de 36,000 quetzales. Muy bien. Ahora, pasamos ahora sí al núcleo, al centro corazón de esta quinta integración ya, que sería la de jornalización de ingresos de operación. Y en este caso, vamos con la 5,140, específicamente la 5,142. En el caso anterior, nosotros trabajamos la 5,213 y acá sí vamos a trabajar la 5,142 en venta de servicios, ¿sí? Venta de servicios. Entonces acá vamos a colocar lo que sería los 330,000, ¿verdad? Que sería el precio costo. Precio costo de haber tomado el precio factura y dividirlo entre 1.12. Entonces tenemos 300,000 quetzales. Muy bien, vamos a la explicación y como explicación dejaríamos registros contables de ingresos de operación por la venta de servicios pendientes de cobro, ¿verdad? Y cuadrando con 336,000 quetzales. Muy bien. Y entonces ya, con esto, digamos, con estos dos ejemplos, un ejemplo de lo que sería una venta de bienes y el otro ejemplo respecto a una venta de servicios, ¿verdad? Entonces ahí lo pudieran ver ustedes claramente. Bueno, entonces ahora pasemos a lo que sería la siguiente integración, que si no mal recuerdo, la siguiente integración es la número 6, inciso F, 6 de 7. Por eso les decía que en teoría el haber sacado ingresos tributarios y no tributarios era la mayor parte porque ahí tuvimos bastantes casos. Pero ya después estos pues vienen más cortos. Y ya de, pónganle, de 5 integraciones que nos faltaban, ya sacamos 3. Entonces vamos aquí con la siguiente. La siguiente es la jornalización de los ingresos por rentas de la propiedad, ¿sí? Inciso F. Esto, si gustan, lo voy a revisar desde el inicio. Aquí está, rentas de la propiedad prácticamente. Acabamos de ver ingresos de operación, ¿sí? Entonces, vamos con rentas de la propiedad, ya solo estatus nos queda. Entonces, vamos acá, por favor. Sería entonces formalización de los ingresos por rentas de la propiedad. Entonces, aquí está. Vamos entonces por acá. Vamos con el enunciado, la parte teórica, que pudiéramos hablar de esto. Con respecto a esto, los ingresos por rentas a la propiedad comprenden los ingresos provenientes de los intereses, dividendos y o utilidades por arrendamiento de tierras y terrenos. Ahí yo creo que está bastante claro, está subrayado y está en negritas porque es bastante importante esto, ¿sí? O sea, es arrendamiento de tierras y terrenos y derechos derivados de la propiedad de activos de las entidades del sector público y privado, pero en su mayoría son arrendamientos, ¿verdad? Entonces, vamos de una vez con el caso, con el ejemplo, y dice así. Imaginemos que la institución pública X va a emitir una factura de 50,000 quetzales por el arrendamiento de una finca que da en alquiler a una empresa privada, ¿sí? Institución pública X tiene una propiedad a su cargo y entonces esta propiedad la está dando en alquiler a Ingenio Pantaleón, por ejemplo, alguna institución privada, quedando pendiente el cobro de la misma. Entonces la operación queda de la siguiente manera. Ojo, al momento de mencionar que el cobro queda pendiente, entonces se está generando de una vez una etapa de lo devengado, no de lo percibido. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a tener es una cuenta por cobrar, ¿verdad? Ustedes ya saben que cuando se habla de, sobre todo en Google, ¿verdad? De una etapa de lo devengado, entonces se está hablando de una cuenta por cobrar. Entonces, la partida nos quedaría así como partida 14. Vamos acá entonces con la partida 14. Voy a jalar el dato, disculpen. Que quería jalar el dato de fecha, disculpen. Muy bien.
Entonces, en 25 de septiembre nos quedaría, ojo, como cuenta por cobrar, 1130, ¿verdad? En lo que sería activo exigible. En la 1131, cuentas a cobrar a corto plazo, ¿sí? Entonces ya lo tendríamos por acá, cuentas a cobrar a corto plazo. Y buscamos la subcuenta, otras cuentas por cobrar a corto plazo para poder colocar ahí entonces los 50,000 quetzales del arrendamiento que está pendiente de cobro y que ya se venció y que ya se puede percibir, ¿verdad? Pero que no se ha podido cobrar. Ahora, vamos al centro, al corazón de la integración 6 de jornalización de los ingresos por rentas de la propiedad, que sería la utilización del grupo 5160. Este grupo 5160 habla de los intereses y otras rentas de la propiedad. Entonces, ahí está la clave respecto a esta integración. Y el núcleo o el corazón, lo importante de esta integración es la 5163, que es arrendamiento de inmuebles y otros. Y aquí es donde vamos a colocar básicamente los 50,000 quetzales. Como explicación, pudiéramos dejar registro contable de ingresos por rentas de la propiedad de bienes inmuebles de la administración pública, con 50,000 y 50,000 quetzales por acá. Muy bien. Entonces ya estamos en la parte final, porque básicamente con esto termino lo que sería la jornalización de los ingresos por rentas de la propiedad. Que conste que al darse, por ejemplo, la etapa de lo percibido, entonces básicamente esta no es que se elimine, sino que esta básicamente ya cayó o ya quedó como ingreso. La que se va a eliminar es la cuenta por cobrar. Igual en el caso anterior, donde coloqué de ejemplo una etapa de lo devengado, la que se elimina en la etapa de lo percibido sería prácticamente la cuenta por cobrar, abonándola y cargando ya fondo común, ya el ingreso del dinero, ¿verdad? De todos modos, vamos a hacer un ejemplo ahorita de cómo quedaría la etapa de lo devengado y posterior la etapa de lo percibido del mismo ejercicio. Entonces, para eso, quisiera que colocaran en su cuaderno ya la séptima integración, que sería el inciso G, la jornalización de los ingresos por transferencias corrientes recibidas. Entonces, en este caso vamos con, primeramente, antes de empezar en materia de las transferencias corrientes y verlas como ingreso, quisiera tratar con ustedes el tema de transferencias. ¿Qué es una transferencia? Por transferencia se entiende el traslado, entrega, cesión, traspaso o traslación de fondos de una cuenta a otra. Básicamente es eso, ¿sí? Cuando se da una transferencia de fondos, se entiende que una persona o entidad entrega los fondos a otra que los recibe. En este apartado o en esta parte vamos a ver cómo se va a realizar la jornalización de las transferencias corrientes desde el punto de vista de una entidad que recibe los fondos transferidos de otra. Ahora, ¿qué es una transferencia corriente? En el caso de la transferencia corriente la vamos a definir como aquellos ingresos que no tienen un origen tributario, ¿sí? O sea, la transferencia o ese fondo, esa cantidad de dinero, no se origina de impuestos o un origen paratributario, ni fundamento de una contraprestación financiera, o sea, tampoco es de que venga de una venta o un ingreso de operación por parte de la entidad pública. Vamos a ampliar esto, yo creo que aquí hay más información, disculpen, o que los recibe, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente es una transferencia corriente. Ahora bien, algunos ejemplos de lo que pudiera ser una transferencia corriente pudiéramos mencionar, ¿sí? Fuera de lo que sería un ingreso para tributario, un fundamento contra prestación financiera. ¿Qué es una transferencia corriente? Una transferencia corriente pudiera ser subsidios, subvenciones, las mismas donaciones, que yo creo que es el caso más común y del que más se ha trabajado a nivel de la conta, ¿verdad? Que provengan de otras entidades del sector público, en este caso, o privado también, o de gobiernos o instituciones extranjeras.
en el cumplimiento de sus disposiciones legales o contractuales, o sea, por medio de las leyes o por medio de un contrato, que entonces se haga una transferencia corriente, ¿verdad? Muy bien, yo creo que ya quedó claro esto, ¿verdad? Ahora vamos con el ejemplo o la parte práctica. Entonces, el enunciado está así. De aquí, de este enunciado, que voy a tratar de sacar las dos etapas, diciendo así el enunciado. La entidad pública Y le es autorizada una transferencia corriente, o sea, un donativo en este caso, por 1.500.000 quetzales, pero aún no se le ha trasladado físicamente. O sea que a esta entidad pública Y le van a trasladar o le van a hacer una transferencia otra entidad X, porque no lo dice el enunciado, por 1.500.000. Pero en este caso no ha sido trasladado físicamente. Entonces, estamos en una etapa básicamente de lo devengado. Entonces, aquí el ejemplo para lo devengado, que como ustedes ya saben, cuando hablamos de lo devengado, en el 90% de los casos se está aperturando una cuenta por cobrar, ¿verdad? Entonces, vamos acá y vamos a sacar este dato. Fecha 25 de septiembre, y colocamos 1.130, que sería activo exigible, en la 1.131, que sería cuentas por cobrar a corto plazo, disculpen, y 1.131.01 en otras cuentas por cobrar a corto plazo, ¿verdad? Aquí está la cuenta exigible y la cuenta por cobrar por el hecho de estar en este momento en la etapa de lo de venta. Muy bien, ahora vamos al abono, que sería la esencia y el corazón de esta última séptima integración, que es la jornalización de los ingresos por transferencias corrientes recibidas. Sería entonces sobre las 5.170 transferencias corrientes recibidas, ¿sí? Ese grupo, específicamente la cuenta de donde yo voy a tomar ahorita el dato, que en este caso, bueno, básicamente la importancia aquí radica en el grupo 5.170, ¿verdad? Porque de aquí las cuentas, si ustedes pueden notar su nomenclatura, tenemos la cuenta 1.171, que es transferencias corrientes del sector privado. Entonces aquí sería de una entidad privada, ¿verdad? Tenemos la 5.172 de transferencias corrientes del sector público, si es que proviene de otras entidades públicas. Y la 5.173, que es la transferencia corriente del sector externo, si proviene de gobiernos y organizaciones internacionales. Entonces, en este caso, quizá pudiéramos volver a leer el enunciado para poderlo comprender. Dice, entidad pública Y le es autorizada una transferencia corriente, ¿sí? Hace un momento yo les dije que esta era la que recibía, perdón, esta es la que va a dar en teoría, entonces en este caso la transferencia viene o proviene de un sector público, ¿sí? Por eso la utilización de 1.172, porque es una entidad pública Y que le va a hacer la transferencia corriente o donativo a una transferencia X, pero siempre entidad pública. Entonces, digamos que el registro que estamos haciendo es de la entidad pública X, la que va a recibir, y está recibiendo de otra entidad pública. Entonces, por eso estamos utilizando la 5.172, ¿verdad? La aclaración aquí, si es que proviene de otras entidades públicas. Entonces, acá, el 1.500.000 quetzales y el 1.500.000 quetzales en la transferencia. Como explicación, pudiéramos dejar registro de las transferencias corrientes pendientes de recibir el 1.500.000 quetzales y el 1.500.000 quetzales. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar acá con la etapa de lo percibido. Y entonces para eso vamos a mencionar que cuando se obtiene confirmación del Banco de Guatemala de que las transferencias ya fueron depositadas en alguna cuenta del Fondo Común, se efectúa el siguiente registro contable. Entonces aquí caemos a la etapa de lo percibido, ¿verdad? Que creo que en los casos o en los ejemplos anteriores hemos visto ya los dos, tanto etapa de vengada como percibido, pero nunca en el mismo ejercicio.
Entonces aquí se van a poder dar cuenta cómo es que la anulación en lo percibido es sobre la cuenta por cobrar. ¿Verdad? Entonces acá básicamente el Banco de Guatemala nos indica que o nos confirma que las transferencias ya se hicieron a fondo común. Entonces vamos con lo que sería partida 16, 25 de septiembre. Y acá estaría básicamente las 1110 en activo disponible porque va a recibir bancos en fondo común, ¿verdad? Entonces, 1112 en bancos, 1112.01 en fondo común. Y aquí vamos a colocar el 1.500.000. El enunciado aquí carece del dato numérico, sin embargo, se hace referencia al enunciado anterior. Entonces, por eso es el 1.500.000. Y como les decía, la anulación recae sobre esa cuenta de activo exigible en la cuenta por cobrar, ¿verdad? Técnicamente, esta cuenta es la que se anula, que previamente en la etapa de lo devengado fue la que se cargó, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí se anula con el 1.500.000 quetzales. Como explicación, registro de los fondos depositados en el Banguat en fondo común. 1.500.000 quetzales. Muy bien. Y entonces con esto, bueno, vamos a ver por acá si hay algo más. Yo creo que sí hay una partida más que vamos a trabajar. Vamos a ver el ejemplo acá. Sí, es correcto. Hay una más, hay un ejemplo más. Vamos a suponer, esperando que esto haya quedado claro, ¿verdad? Lo que es partida 15 y 16 que hablan del mismo caso. Ahora verifiquemos el último. Ahora sí ya consultándolo y verificando será este el último ejemplo que vamos a trabajar. ¿Sí? Lo vamos a trabajar igualmente en la etapa de lo devengado y percibido. Dice así, supongamos que el gobierno de Corea del Sur hace una donación de 100.000 quetzales al gobierno de Guatemala para que a través del Programa Mundial de Alimentos beneficie a la comunidad de Jalapa para daños a sus cosechas por la sequía. El tipo de cambio de referencia emitida por el Banco de Guatemala es de 7.40 quetzales por $1. Ojo, ¿sí? Que acá el enunciado ya no carece tanto de información, sino que más bien sí nos dan a entender quién y hacia quién es la transferencia corriente y hasta el por qué. Y lo bonito del caso es que trabaja una moneda extranjera, que no vamos a mezclar con el proceso de un valor nominal, un tipo de cambio y un diferencial cambiario como lo hicimos en bancaria. Aquí lo vamos a trabajar como normalmente lo hemos trabajado en la contabilidad general, multiplicando la cantidad de dólares por el tipo de cambio. Entonces, vamos aquí con el ejercicio. Vamos primeramente con la etapa de lo devengado, ¿sí? Entonces, si leemos nuevamente, dice que el gobierno de Corea del Sur hace una donación al gobierno de Guatemala para que a través del Programa Mundial de Alimentos se beneficie a la comunidad de Jalapa. El tipo de cambio, muy bien, es de 7.40. Entonces, vamos a suponer que ya está autorizado, ya está la donación, pero no se ha recibido ni el beneficio ni el ingreso, o sea, ni el dinero. Entonces, vamos a mandar a una cuenta por cobrar, que sería en este caso partida 17. La vamos a trabajar siempre en 25 de septiembre. Y básicamente diríamos lo siguiente, ¿sí? 1.130, que sería el activo exigible, en lo que sería 1.131 en cuentas a cobrar a corto plazo, en la 1.131.01, que sería otras cuentas a cobrar a corto plazo, ¿verdad? En la cuenta por cobrar por la etapa de lo devengado. Y aquí colocaríamos el $1.000.000 multiplicado por 7.40 en tipo de cambio, para un total de... no era 1.000.000, perdón, eran 100.000, disculpen, yo le puse un cero de más, yo hasta me emocioné, lástima que no decía Chimaltenango, sino Jalapa. Entonces son 100.000 por 7.40, total de 740.000. Muy bien, y entonces en la etapa de lo devengado se va a registrar de una vez lo que es el ingreso. Como les decía, vamos aquí, ojo, porque aquí hay una donación. Y entonces aquí caemos a lo que sería las 5.180. En este caso, ¿por qué no utilizamos la cuenta 5.170
que fue la que utilizamos en el ejercicio anterior respecto a transferencias corrientes. Vamos a tratar de aclarar esto. Lo que sucede es que en el enunciado anterior se hacía referencia a la transferencia corriente. Sí es cierto que el enunciado en la parte del paréntesis dice donativo, pero la esencia es esto, es una transferencia corriente o como quien dice, el título que se le da es transferencia corriente, que de ahí esta transferencia se considere una donación, es diferente, pero el título principal es transferencia corriente. Mientras que en este caso, el título principal es una donación. Y como en este caso sí tenemos una cuenta o un grupo 5180 exclusivo para donaciones, entonces será mejor que lo ubiquemos en este subgrupo. Entonces, básicamente, en resumen, pudiéramos decir, una transferencia corriente pudiera ser una donación, siendo su título principal o su calidad principal una transferencia corriente. Mientras que si el título principal o la presentación inicial de la del movimiento de fondos es donación, es mejor utilizar entonces la 5180. No sé si me doy a entender en este caso. ¿Sí? Que sí vimos en la parte teórica, ¿verdad? Que en cuestión de transferencias, hablamos de donaciones también. Una transferencia puede estar representada por medio de una donación, pero una donación exclusivamente en título principal donación no pudiera ser representada como transferencia corriente porque se tiene la subcuenta o el subgrupo de donaciones. Entonces, resumen, una transferencia en título principal pudiera ser representada por medio de una donación, mientras que una donación, siendo este su título principal, es mejor ubicarlo en el apartado de donaciones. Creo que con eso quedó bastante claro. Entonces, vamos ahora con 5181, que sería ya donaciones externas, ¿verdad? Entonces ya ahí usted puede revisar también el tipo de donaciones que encontraría en las cuentas bajo el subgrupo 5180. Y aquí 740,000 como abono y como explicación, registro de una donación que hará el gobierno de Corea del Sur con valor de $100,000 al tipo de cambio de 7.40 quetzales por $1. Y ya, tenemos esta parte acá. Ahora caemos a la etapa de lo percibido. Y lo percibido se da cuando el dinero se ha depositado en una cuenta bancaria específica de donaciones. Entonces se toma el siguiente asiento. Ojo acá porque digamos que la transferencia corriente, que se los acabo de explicar, transferencia corriente como tal en título principal estuviera o está siendo trasladado ya a las arcas del Estado, lo normal es que por el hecho de ser una transferencia corriente, este caiga a fondo común. Sin embargo, en el caso de las donaciones en un título principal, estas donaciones caerían a una cuenta especial o como dice aquí, una cuenta bancaria específica de donaciones. Entonces, por eso la importancia en la etapa de lo percibido de saber hacia dónde vamos a trasladar ese dinero. Por ejemplo, en este caso, nos quedaría, ojo, siempre en la 1110 activo disponible, pero ahora en lo que sería 1112 bancos. En la 1112.03 cuentas específicas, en la 1112.0302 donaciones. Y es aquí donde ya colocamos los 740,000. Y básicamente en la etapa de lo percibido, a quien anulamos es la 1130, que sería activo exigible, en la 1131, cuentas a cobrar a corto plazo, 1131.01, otras cuentas a cobrar a corto plazo con los 740,000 quetzales. Como explicación, registro del depósito de los $100,000 en cuenta específica de donaciones. 740,000 quetzales y 740,000 quetzales. Y queridos compañeros, hemos finalizado con esto entonces el registro de ingresos públicos, básicamente. Ingresos corrientes, disculpen, ingresos corrientes.
con la integración de ingresos tributarios e ingresos no tributarios en la primera parte, y en esta segunda parte, contribuciones a la seguridad social y previsión social como tercera integración, venta de bienes y servicios de la administración pública como cuarta, ingresos de operación como quinta, rentas a la propiedad como sexta y transferencias corrientes, incluidas donaciones en título principal, como séptima integración a los ingresos corrientes. Entonces, compañeros, para mí fue un gusto el compartir con ustedes esta clase de contabilidad gubernamental. La siguiente sesión será sobre los ingresos de capital. Recordemos que los ingresos básicamente se dividen en ingresos corrientes de capital y aplicaciones financieras, ¿verdad? Que fue lo que vimos en las últimas clases aquí. Entonces, un gusto saludarlos, que estén bien, nos miramos en la siguiente sesión.